Muchísimas gracias por continuar con Aquí Hablamos Claro. Recordarles que nos puede escribir a través de WhatsApp al 809-659-0901 con sus preguntas o sugerencias para nuestros invitados y también para la programación justamente del día de hoy. Nosotros de inmediato, ustedes saben que siempre contamos con platos fuertes, pero hoy tenemos dos platos fuertes, ¿verdad? Entonces, en este momento damos paso a nuestro segundo invitado. Él es don Luis Acosta Moreta, mejor conocido como El Gallo. Si no mencionamos El Gallo, yo creo que hay gente que no va a saber de quién estamos hablando. Político, escritor, presidente de la Unión Demócrata Cristiana. Bienvenido, don Luis, ¿cómo está? Gracias por aceptar la invitación. Buen día, Karina. Gracias. Buen día. Vamos a hablar claro. Vamos como siempre, hablamos claro y yo creo que con usted no hay que incentivarlo mucho para hablar claro. Pero antes de pasar ya con el área política, con algunas situaciones que ocurren en el sistema político dominicano, yo quisiera que nos hablara brevemente de su más reciente obra, La Casa del Presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás, que la puso en circulación hace unos días, y ojalá mientras usted nos explica brevemente, Luis nos pueda colocar algunas fotos de ese evento. Sí, mira, de las cosas que me ha llamado la atención es cuando le pongo parte atrás. Antes a la parte de atrás era en el patio de la casa que vivía persona. Y el nombre viene porque la primera vez que fui a la casa, en la garita que estaban los militares, veía que la correspondencia que le dirigían al doctor Balaguer decía Máximo Gómez 25, parte atrás. Entonces empecé a ir parte atrás. ¿Por qué? Bueno, hasta que me involucré y la casa se dividía en dos partes. La parte delante que vivía doña Emma, don Mario, Chichita, Chabó, y la parte de atrás donde vivía Balaguer vivía en un patio. Entonces, y su forma sencilla y humilde de vivir encajaba con el nombre. De ahí es que esa es una de las razones por que el título lo pongo para que la gente de una vez entre en caja. Sobre todo aquí nos gusta más el chisme que la verdad de la narrativa. De ahí es que viene el nombre. Sobre todo ahí en el libro, déjame ver, esta es la portada, de ahí es que viene el nombre. Está en pantalla, sí. Está en pantalla, bueno. Fue mi experiencia con el doctor Balaguer del 76 al 86, cuando él regresa al poder. Es un compendio de diferentes capítulos, que ahí no está ni el 15% de la narración. Lo que pasa es que quise hacer un libro ágil, rápido, de fácil lectura, porque tenía ya la información y el conocimiento del mismo Balaguer, que me decía que al dominicano no le gustaba leer. A raíz de que me tocó un momento, yo era el que hacía los bloques de libros que él le mandaba a las personas. Y leyendo el libro Apuntes para la Métrica Castellana, yo le dije, excelencia, ese libro usted lo escribió como para 10 o 20 personas, porque yo lo he leído como 4 veces y no entiendo nada. Y me dijo, no, ese es mi mejor libro. Ese libro me sitúa en un nivel, a nivel de ser un lingüista del idioma castellano. Y yo, bueno, y entonces me dice ahí que aquí la gente no lee nada. Yo le pregunto a él que cuál era la biblioteca que él entendía era la más completa del país. Y me dice, bueno, tengo la información que la de Julio Ortega Friel era la más completa, pero me agrega ahí. Pero dicen que él nunca ha leído un libro. Wow, o sea, que no le sirve. Sabe que a propósito de la lectura, queremos en este momento dar lectura a la realidad político-electoral dominicana, a raíz de que en los pasados comicios, año 2024, para nadie es un secreto, más bien una alerta
y a la vez alarma la abstención electoral, ya pasando la raya de toda alarma con respecto a la legitimidad de los procesos que se suponen representativos dentro de una democracia. En este sentido, ¿qué lectura le da a esta realidad de la abstención electoral dominicana de caras a los próximos comicios del año 2028? Porque si no están revestidos de legitimidad, ¿los dominicanos elegimos realmente? Fíjese qué interesante pregunta. Pero la abstención electoral de la pasada elecciones tienen un segmento. Quienes se abstuvieron más de ir a votar fueron los jóvenes. Ahora bien, la Junta hace como 2 meses en sus sesiones de trabajo nos notificó a los partidos políticos que habían 2.800.000 cédulas que no tenían soporte. Como decíamos antes, que no había tripa. Es decir, que emitieron el plástico sin tener ese soporte. Entonces yo entiendo que por ahí hay que empezar a verificar cuál es la situación real de esa abstención. Porque si se emitieron eso, ¿a quién se le emitió esos plásticos? Yo asumo que fueron a haitianos. Y sobre todo las suplantaciones que se han venido denunciando. Pero entiendo que no hay un estímulo realmente a la juventud de involucrarse en política, porque quienes deben crear esas condiciones son los partidos políticos, y la narrativa, como es la palabra que se usa ahora, prácticamente alejan a los jóvenes de participar en política. Pero mientras yo, como presidente del partido, de un partido o directivo, yo promuevo eso, tengo en espera a los hijos para ocupar esas posiciones de que ellos entienden que son herencia propia por su tiempo, por su trabajo, y realmente no preparan una clase gobernante para asumir la rienda del Estado. Fíjese bien, como usted me dice en su introducción, hablándome de electoral. Aquí no sé, aquí tan pronto se juramentó el presidente, empezó la campaña política. Penosamente. Y yo me acuerdo que en tiempos de Balaguer, tan pronto Balaguer se juramentaba, cerraba los partidos políticos. Y el pueblo y el gobierno trabajaban en sintonía con los problemas que tenían. Entonces, ¿qué van a evaluar de un gobierno cuando está metido en campaña electoral? Y otro ejemplo. Aquí se celebraban elecciones cada 2 años. Se cambió el sistema para 4 años, porque cada 2 años, el año que no era electoral era preelectoral. Es decir, que no había forma de que el gobernante, los gobiernos locales enseñaran su obra de gobierno. Pero seguimos igual. Y se ha tomado la política actualmente como movilidad social, movilidad económica. Aquí se involucran en política las personas porque la clase empresarial en gran parte, ese segmento se lo dejó al estrato menos preparado para ellos dedicarse a sus negocios. Y de repente se han dado cuenta que tener dinero y no tener poder no da gusto. Es así. Entonces tenemos que revisar una revisión total, porque fíjese bien, antes los partidos políticos tenían definido su objetivo, tenían su doctrina. Ahora ellos dicen que son eclécticos, tienen de todas. Don Luis, vamos a darle paso a Damaris Patrocinio, quien tiene una pregunta para usted. Está en pantalla. El gallo, ¿cómo está usted? Tenía mucho que no le veía. Bianca no me invitaba, pero ya estamos hoy aquí. Esa Bianca la vamos a multar el gallo para que no haga eso. Mire, mi pregunta va encaminada. Usted me ha encantado algo que usted ha dicho de que aquí están todo el mundo en política y no hay tiempo para gobernar. Y lamentablemente tenemos una campaña montada, ya no es anual, ahora es semanal. Todos los lunes tenemos una campaña montada ahí, gastando dinero del pueblo.
Pero nada, ese es el ejemplo que le damos a los demás candidatos. Mi pregunta va dirigida a que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana erogó una sentencia donde le daba luz verde a los candidatos independientes. Sin embargo, en el Congreso Nacional, los diputados guardaron esa sentencia del TC como una de las tantas que tienen guardada por ahí sin cumplir y dicen que no hay candidatura independiente, que la rechazan de plano. ¿Cuál es su opinión respecto a esa decisión del Congreso? Y si usted está de acuerdo con la candidatura independiente y por qué. Gracias. Patrocinio. Primero, en la Constitución se prevé y se habla del respeto del derecho de las minorías. Y la representatividad de las minorías debe buscársele una forma para poder llegar a los puestos de poder. Porque el respeto de la minoría va a depender de la representatividad que tenga esa minoría en estamentos de poder. Ahora bien, el sistema nuestro electoral tiene mucha deficiencia, Sí. que no se abocan a corregirla. Yo me hago la pregunta, Karina y Priyanka. Los indios motilones del Brasil pueden votar electrónico y aquí, en este país, que en cada paraje y sección hay bancas de apuestas, donde un campesino ya te calcula una seteta solamente mirando cuál es el precio que tiene cada jugada. ¿Y por qué aquí no se implementa el voto electrónico? Que es la garantía que deben tener las minorías y sobre todo los partidos emergentes, de que los partidos mayoritarios no le van a robar los votos a los partidos emergentes debido a que no tenemos capacidad para preparar 19,000 delegados para que tengan cada mesa electoral, más lo que conlleva la logística en cada mesa para evitar los desplazamientos. Porque bien se sabe que esa logística, ¿de dónde saca el dinero los partidos? Si en la misma distribución de los fondos a los partidos hay una desigualdad terrible. Mientras 3 partidos reciben el 80% de los fondos, el resto hay otra partida, el 12% recibe el 1% y el resto el 8%. Pero los que reciben ese 80% como mayoría llegan a ser mayoría precisamente por muchos partidos pequeños que sirven en alianzas. No, es que y eso es bueno destacar. Karina, es que las elecciones son un mercado persa. Correcto. El día de elecciones se decía que el estamento bajo era que vendía los votos. En esta pasada, hasta los medios estaban vendiendo su voto. Entonces, tenemos que sincerizarnos y realmente crear las condiciones y las motivaciones para que la representatividad depende de su nivel de compromiso con la comunidad y no con el dinero que usted tenga en los bolsillos. De ahí que se están quejando de que el Congreso esté lleno de narcotraficantes, de banqueros, en fin, pero porque no hay un cuidado. Le quitaron al partido el derecho de mandar sus mejores representantes. Sí. Sobre todo, de repente, hay circunscripciones. ¿A quién beneficia eso? A los grandes. Y le quitan al partido la responsabilidad de, en listado cerrado, poner los candidatos que el partido entiende deben representarlo a ellos. Maquiavelo no se equivocó, divide y vencerás. Bueno. Mire, y eso es un punto importante que usted acaba de mencionar. Por ejemplo, aquí yo entiendo que la democracia debe prevalecer por encima de todo. Sin embargo, se hablaba mucho... Escúchame, Priyanka, y otra cosa. Sí. Para hablar de democracia aquí con el estómago lleno, ¿eh? No, claro. No, pero me refiero a que en un momento se habló de que para brindar más espacio a la gente que puede elegir, se eliminaron las listas de los partidos. Y eso ha traído realmente a que nosotros quizás tengamos la peor representación en Congreso y en Senado. Y en ese sentido también quiero preguntarle qué opinión le merece
la resolución de la Junta justamente donde establece no solamente el orden de los partidos ni presupuestos, sino que violentan la propia ley porque hay un partido en específico que se incluyó allí, me refiero a Camino Nuevo, que no participó en elecciones, pero le asignaron fondos. ¿De qué está pasando ahí? Sencillo. Aquí el sistema de leyes que rige no solo el electoral, sino todas, son leyes todas interpretativas, no son específicas. Hoy como cada junta cambia el sistema cuando se establece por ley cómo es la distribución. Porque yo lo interpreto de esta forma. Entonces, con el apoyo de los partidos mayoritarios, que son los que nombran esos jueces, de una forma o de otra, cambian las reglas en función de los intereses de quien hace la proposición. Es como cuando hay un problema, Priyanka, de repente aquí se nombra una comisión de notables. ¿Y qué universidad de ese título? ¿Qué es un notable? Una persona con cierta renombre de moralidad que representa algún interés económico. Eso es un notable. Hoy esas personas que hay en esa comunidad de pobres, que son referentes morales de su comunidad, ¿tú has visto un pobre que es notable? ¿Tú lo conoces? Entonces, esos son todos esos pequeños detalles que hay que corregir para realmente hablar y tener una democracia participativa, porque esta democracia actual vive excluyendo. Y fíjate, la primera pregunta que me tira Karina es ¿a qué se debe la abstención electoral? Que hace colocar en jaque a todo el sistema democrático. Pero Karina, aquí cualquier aspirante a regidor dice que va a gastar 8 millones de pesos y la comunidad lo elige. ¿Y qué va a hacer en una curul que él sabe que gastó 8 millones de pesos? Que no se lo gana en 4 años bueno, en salario. Hay algo oscuro. Sí. Porque te digo que ya los partidos han perdido el horizonte, la ideología. Yo voy ahí a una posición de esa, a buscar movilidad social o económica para mejorar mis condiciones de vida. Ahora mismo, los mejores ejemplos son nuestros políticos anteriores. A Balaguer le regalan su casa, a Peña Gómez también y a Juan Bosch. No tenían casa y duraron su vida entera haciendo política. También hay libros. También lo otro es que se han encargado ahora de desacreditar los políticos, que somos nosotros los ladrones. Es cierto. Entonces yo le digo a veces, pero vámonos ¿para dónde? Para Casecampo. Vamos a coger una avenida, vamos a contar 100 casas, y yo te garantizo que de las 100 casas que hay, el 90% son de empresarios, el 10% de políticos. De lo que nadie quiere somos hablar. Ladrones los políticos. Sí. Porque la realidad es que así como hay libros de bolsillo, en la política hay bolsillos por libras. Pero vamos a otro punto todavía más importante, porque usted mencionó, dando lectura a nuestra realidad política electoral, la juventud. Y vimos, porque tenemos también las estadísticas, de que un grupo poblacional salta entre todo y es la juventud no involucrada en la política, conjuntamente con una narrativa, como usted muy bien lo refirió, que está fomentando esa parte de no fomentar a su vez ese involucramiento de la juventud. Pero entonces, ¿qué ha pasado, señor Moreta? Que ahora tenemos, hace un par de años, estadísticas de la ONE que apuntan un 22% de ninis que ni trabajan ni estudian entre los 20 y 24 años, y esa es la generación que va a reemplazar la actual en la política. ¿Qué lectura usted le da entonces a unos ninis en 22%? Es sencillo. Los jóvenes entienden que por ser jóvenes son merecedores de todo y no se preparan para ocupar las posiciones a las que ellos aspiran. Tú le preguntas a cualquier regidor cuáles son sus funciones y no te saben decir. Y así sigue escalando diputados, senadores, ministros, y no saben realmente para qué están aspirando a esas posiciones. Solamente tienen la idea clara de que ahí debe él mejorar sus condiciones económicas, y como mejoró la económica,
mejoró la social, porque ahora lo que importa es lo que usted tiene, qué es lo que usted representa en la sociedad y no lo que usted es por su función de trabajo, de humanismo, de solidaridad. No, es cuestión de usted tener dinero, porque la gente entiende que vale por lo que tiene, no por lo que es. Como usted dijo, el uso de la política como movilidad social y económica es un desplazo cultural muy peligroso porque nos deja en una posición de destrucción abierta de la democracia. ¿Cómo se combate esa narrativa, señor Moreta? ¿Cómo se combate? Esa narrativa, o con acciones puntuales y sobre todo, óyeme bien, ¿con qué? El soporte de la democracia es la justicia. Con una justicia transparente, clara, que la gente entienda, sobre todo que no se aplica solamente a los pobres, sino a la generalidad. Es difícil porque los controles los tienen los poderes fácticos. Don Luis, yo entiendo que muchas cosas tienen que cambiar en el sistema electoral dominicano. Pero hay algo que a mí me preocupa y es que los partidos minoritarios aportan entre 10 al 12% de los votos de las elecciones. Si los partidos minoritarios se unificaran, como en algún momento se intentó hacer, formarían la tercera o cuarta fuerza de poder en el sistema electoral. ¿Qué visión tiene usted al respecto de eso? Esa risa de usted no me gusta, ¿eh? No, claro. No me gusta. Es que tenemos diferentes objetivos. No unificamos criterios de la razón por la cual somos partidos minoritarios. Y aprovechamos y nos utilizan las alianzas para ir detrás de posiciones dentro del tren administrativo y no pensando en el país. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, señor. Porque, como te dije inicialmente, a la política ahora se va a buscar movilidad económica y social, y sobre todo algunos para estar aparentando que son personas de poder, de que van a un restaurante y entra siempre una seguridad y, en fin, usando esa parafernalia para llamar la atención y no cumpliendo con la misión de la posición que ellos tengan dentro del tren gubernamental. ¿El objetivo de la UDC para 2028? Mira, nosotros la única condición que le pusimos al presidente cuando hicimos el acuerdo era la defensa de la soberanía y la defensa nacional. Ese fue el único punto que nos pusimos de acuerdo. Al menos para nosotros la está cumpliendo. El hecho de que el presidente me termine el muro y sigan sacando lo indocumentado, que mal se utiliza afuera hablando de la migración haitiana como normal. La de aquí es sui generis porque son indocumentados, son personas que no tienen identidad. Y vemos ya sectores de la vida nacional, empresarios y políticos, hablándome a mí de regulación. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que van a regularizar con una persona que no tiene identidad? Un ejemplo, tú y yo vamos a hacer un acuerdo de trabajo, Priyanka, ¿cuál es el apellido? Rodríguez y Luis Acosta Moreta, está bien. Tú coges un haitiano, Luis Acosta Moreta, y le preguntas al haitiano, ¿y usted cómo se llama? Y te dice el nombre y el apellido que a él se le ocurra porque no tiene documentación. Entonces ahí es donde debemos hacer énfasis de que sí, vamos, pero vayan allá a su país a que por lo menos le den una identidad. Claro. Usted no le puede dar papel a gente sin papeles. Pues exactamente. Entonces, sobre esa realidad, que ahora que se tengan que sacrificar lo que manejan el turismo, los constructores, los agricultores, hay que sacrificarse por el país. Pero tenemos que regularizar eso. Por eso fue que la UDC fue el único partido que apoyó a Donald Trump. Porque si hubiese ganado el demócrata y Kamala, ahora mismo aquí hubiese una confrontación con los vecinos haitianos. Así es. Bueno, porque ellos estaban auspiciando y creando las condiciones para esa situación. Así es. Tamaris, por favor.
hizo una pregunta bien interesante, de que una vez se trataron de unificar todos los partidos pequeños para hacer una tercera fuerza que hoy fuera la realidad, y por qué que no se ha dado eso. Y la pregunta está en la misma respuesta que dio el Moreta, nuestro querido amigo El Gallo. Sin embargo, señor Moreta, en una posible juntadera, vamos a decir, de todos esos, yo asumo que hay como 29 partidos pequeños. Entre esos 29 partidos pequeños hay unos más de 30 millones de pesos, tirándolo así solo. ¿Van a sacrificar los presidentes de los partidos pequeños ese dinero que le da la Junta Central Electoral todos los meses en pos de una nación? Porque entonces estarían alrededor de un solo. ¿Van a renunciar? ¿Podría darse? Habla un poco, vamos a coger el eslogan de aquí. Vamos a hablar claro. ¿Qué es lo que tú quieres preguntarme? No, es importante mencionar, Damaris, que un bloque de alianza no quiere decir que pierdan su personería como partido, sino que el bloque de alianza se hace específicamente con el fin electoral de hacer un conteo común de votos, pero ningún partido pierde su personería. Cada uno se quedaría de forma individual con todo lo que establece la ley. O sea, ella lo que quiere decir, lo que pensaba era que si ese bloque de partidos minoritarios se unificaba, entonces los demás perdían su personería y uno quedaría con, pero no es así. La ley, ¿verdad? La ley dice que para tú poder mantener la personería jurídica tiene que o sacar un regidor o un vocal o el 1% de los votos. Ahora, si va aliado a nivel, suponer, presidencial, ahí tiene garantía de que se mantenga la personería jurídica. Pero unificar 30, tú no te fijas que un partido de que logra tener cierto nivel de aceptación, se dividen. Es así. Porque realmente la escuela de formación de los partidos políticos están todas cerradas, porque no le interesa preparar su dirigente, porque realmente lo que existe no es democracia, sino conveniencia. Si usted no es de mi tendencia política, yo no quiero que usted se desarrolle políticamente. Así, don Luis, bueno, ya para cerrar, agradecerle que nos haya acompañado. ¿Dónde pueden encontrar su libro? Bueno, está en Amazon y está en la librería Cuesta. Yendo a la librería o entrando a la página de librería Cuesta, que ellos se lo envían a su casa. Es una comodidad. Bueno, muchísimas gracias, don Luis. No, y es interesante ese libro para los nuevos que están en política, para que entiendan que hay que formarse, prepararse, para usted querer desempeñar un cargo y salir bien del cargo. Así es, y en la política es preparación, sobre todo recordarle eso a las nuevas generaciones. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos en breve. La Cámara de Diputados tuvo esta semana una de sus más apretadas agendas, con la aprobación de más de 10 proyectos de ley en primera y segunda lectura, siendo uno de los más importantes el de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, de la autoría del presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, el cual ahora pasa al Senado. Además, convirtió en ley 2 iniciativas, la que modifica la legislación sobre tráfico ilícito de migrantes y la que fusiona los ministerios de Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo. Asimismo, aprobó en segunda lectura el proyecto que reforma la Ley sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, así como el de Agricultura Familiar, el Bien de Familia y el de Alerta Amber. Mientras que en primera lectura aprobaron el proyecto de Ley de Eficiencia Energética y entregó 3 pergaminos de reconocimientos, uno póstumo a Ruby Pérez, al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y a George Acevedo, gerente de JP Morgan. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mi primer pensamiento. La televisión cambió.
Y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de la República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Gracias por continuar en Aquí Hablamos Claro. Y bueno, señores, nosotros hemos visto a lo largo del tiempo muchas situaciones que se han venido dando justamente con la parte medioambiental en la República Dominicana. Y como en algún momento hablé del botánico, del Jardín Botánico Nacional, que es penosa la comunicación que se lleva a cabo justamente, o más bien la mala comunicación que se lleva a cabo desde el Estado. En este caso, en el día de ayer hablaron de que luego del escándalo que públicamente tuvo el gobierno con respecto a la mutilación que se había anunciado del Jardín Botánico Nacional, en el día de ayer hablaron, todavía no dejaron claro si sí o si no, porque hablaron de que solo una acera, etcétera, y que se les iba a añadir una proporción importante de terreno, que no sé de dónde van a sacar esa proporción de terreno, pero bueno, el caso es que al parecer es recurrente este hecho de dejar caer una noticia para que luego que se haga el escándalo entonces venir a tratar de apagar el fuego. En este mismo orden, justamente hace unos días, o más bien durante semanas, se estuvo hablando y denunciando la tala de árboles que se lleva a cabo en el Centro Olímpico. Recuerden que tendremos allí los Juegos también panamericanos, pero que sin duda necesita alguna remodelación. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la cantidad de árboles que se había estado talando durante semanas, y no cualquier árbol, no cualquier especie. Mientras esto ocurría, las autoridades guardaron justamente silencio, como es recurrente en ellos. Sin embargo, luego de este gran escándalo, entonces el ministro de Medio Ambiente, justamente el señor Paíno Enríquez, anuncia en una entrevista que le realizaran que efectivamente sí dieron los permisos para la tala de árboles a petición del Ministerio de Vivienda, encabezado por su ministro Carlos Bonilla. Sin embargo, lo que más me llama la atención de todo esto, y que yo no sé si esas declaraciones fueron más penosas que relevantes, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, dijo que él no sabía nada de esto, que él se había enterado por los medios de lo que estaba ocurriendo con la tala de árboles en el Centro Olímpico. Y uno no termina de preguntarse qué es lo que está pasando. Creo que efectivamente el cemento le ha estado ganando a la naturaleza. Sin embargo, mientras nosotros depredamos nuestros recursos naturales, mientras nosotros depredamos nuestras áreas verdes, nuestras áreas protegidas, ríos, playas, bosques, pues nos entretienen con el cambio climático. Mientras no se toman las medidas correspondientes, entonces nos siguen entreteniendo con el cambio climático. Y nos dicen que debemos tomar muchísimas medidas, pero que esas medidas, por supuesto, van acompañadas de muchos préstamos. Mientras desde el mismo gobierno se entregan permisos jugosos para depredar toda una cordillera, como lo es en la Sierra de Bauruco, mientras desde el mismo gobierno se pretende mutilar los parques pulmones de esta ciudad, pues resulta que, por ejemplo, en 2022 se aprueban 612 millones de dólares y la mayor parte de este presupuesto es para trabajar en sostenibilidad ambiental. Dicen ellos, ¿no? Pero resulta que también mientras nosotros hablamos de esta situación, en octubre de 2024, por ejemplo, se toman también 625 millones de dólares para combatir el cambio climático. Pero, a pesar de todo esto, en marzo, por ejemplo, de 2024,
se aprueban 200 millones de dólares también para trabajar contra el cambio climático. Señores, estamos hablando de que República Dominicana está depredando el país, dando permisos sin ningún tipo de consideración, pero sin embargo se continúan tomando préstamos para el cambio climático, que ojalá en algún momento podamos hablar más detalladamente de esto. También, por ejemplo, en julio de 2024 se aprobaron 3 préstamos por un monto de 485 millones de dólares. Y la mayor parte recaudada era justamente para trabajar con sostenibilidad ambiental. En octubre de 2024, por ejemplo, 37.500 millones de pesos, donde la mayor parte era también para trabajar justamente con situaciones debido al cambio climático. Pero no solo eso, para diciembre de 2024, y eso que no traje el de 2025, se aprobaron 445 millones de dólares también, donde la mayor partida de esto era justamente para enfrentar el cambio climático. Y yo me pregunto, ¿de qué cambio climático nosotros estamos hablando? Si nosotros somos los que estamos depredando nuestro país, pero peor todavía, con los permisos autorizados desde el ministerio que por ley tiene la obligación de proteger nuestra naturaleza. A mí realmente no me hablen de cambio climático, por favor. El cambio climático, como en tantas ocasiones he referido, timático. Se trata de un timo, o sea, un robo, abiertamente, porque basado en conceptos completamente ambiguos y alejados de toda posibilidad de aplicación, como en efecto son las leyes, tienen que basarse en objetividad para ser aplicadas. Pero cuando se toma una premisa subjetiva, entonces la interpretación se abre paso y con esto evidentemente fomentar las estafas de todo tipo, como en efecto, en nombre del bien común para particulares, Priyanka. Así es, y bueno, Karina, lamentablemente hemos llegado a la parte final de nuestra programación. Aquí decimos, señores, 1 hora, 2 horas. Yo no sé qué es lo que está pasando con nosotros, que no nos dan 2 horas. ¿Pasa rápido o nos dan demasiados temas para la agenda nacional? Yo creo que sí, son demasiadas cosas, pero yo creo que es menester que Damaris Patrocinio, que aunque no pudo estar hoy en piso con nosotros, se encuentra también conectado vía remota, bueno, que despida la programación del día de hoy. Bueno, yo lo que estoy es nerviosa, Priyanka, con los números que tú has dado de los préstamos para el cambio climático que dice Karina que se llama. Priyanka, ¿has sumado como cuánto el cambio climático? ¿Sabe cuántos son? ¿Tú lo sumaste? No, porque me faltó el de 2025, que se tomó un préstamo también muy jugoso para cambio climático, pero prometo, si el Señor me lo permite, traerlo sumado la próxima semana. Vamos a adquirir una calculadora ya de 12 cifras para que podamos estar ajustados al desajuste de la realidad. ¿Me pueden decir, para ya cerrar, porque todavía nos queda un minuto, todavía podemos hablar un programa entero en un minuto, nosotras tres. ¿Me pueden decir entonces, Priyanka, que tú eres la que lleva el tema del cambio climático y los préstamos? ¿Cuál relación tienen los préstamos del cambio climático y los permisos contentos de todos los traidores que ponen ahí en medio ambiente? Este es un país sin suerte. Priyanka no le gusta que yo diga esto, pero yo lo voy a decir nuevamente, aunque Priyanka no le guste. ¿Será que el presidente hace un concurso de inepto e incapacitado para colocarlo en lugares clave de nuestros ministerios a nivel nacional? Porque lamentablemente lo que tenemos son personas discapacitadas mental en cada uno de esos ministerios. Señor presidente, ¿pudiera decirnos quiénes son los que van a participar para el próximo concurso de discapacidad para elegir los próximos ministros? Porque quiero que sepa, señor presidente, usted, escúcheme bien, que no son los ministros que no funcionan, es usted que no funciona, porque usted es quien los elige. Así que cada quien elige las personas que se parecen a nosotros. Hasta el próximo jueves.
con nueva programación, con nuevas verdades, y por Dios, no nos den tanto tema para hablar, como dice Karina, para que nos alcance el tiempo. Hasta el jueves, si Dios quiere. Gracias, chicas.